Bien, entonces en la clase del día de hoy vamos a abordar el tema referente a diferentes métodos de recolección de datos. Vamos a hablar un poco de lo que es la muestra y de los diferentes muestreos que se pueden hacer. Entonces fíjense que para poder seleccionar la muestra adecuada al final del proceso, hay una serie de fases que se deberían seguir. Esas fases implican, primero, definir quiénes van a ser los participantes sobre los que vamos a recolectar los datos. Entonces, es posible que ustedes en sus estudios determinen que los participantes van a ser las madres, cabezas de familia del municipio particular, de una zona particular del municipio, si es el caso de su interés. Pero entonces todas esas características particulares y esas categorías que deben darle a los participantes sería la primera fase que se tiene que cumplir para hacer el proceso de muestreo. Recuerden entonces que una muestra es un subgrupo que se toma de la población total, ¿sí? Si su población total es todas las madres cabeza de familia del municipio X, entonces habría que definir las características de esas madres cabeza de familia. Bueno, luego uno, después que ha definido las características que debe tener su población, pasa a delimitar correctamente la población. Después de eso pasaría a hacer lo que es la elección del método para la recolección de la muestra. Y entre los métodos de recolección que vamos a analizar, vamos a mirar unos que son de tipo probabilístico y otros que son no probabilísticos. Una vez se haya elegido el método de recolección de la muestra, hay que precisar cuál es el tamaño de la muestra que se quiere conseguir. Y luego se aplica el método de recolección de la muestra y con eso pues ya tendríamos lo que sería la muestra hacia el final. Bueno, para hacer la selección de la muestra es necesario primero seleccionar cuál va a ser la unidad de muestreo que vamos a tener. ¿Cómo defino o dónde defino yo quién va a ser o qué va a ser mi unidad de muestreo? Eso depende particularmente de lo que haya definido yo en mi planteamiento del problema y de lo que haya definido en la metodología que estoy abordando. Fíjense entonces que aquí hay 3 ejemplos particulares donde mostramos, dependiendo del planteamiento del problema que se haya hecho, que se resume en la pregunta de investigación, hay un análisis que me dice cuál debería ser la unidad de muestreo o la unidad de análisis de una manera equivocada y la que debería ser de manera correcta. Miremos por ejemplo el primer caso. Dice, la pregunta de investigación es, ¿en qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes de enfisema pulmonar con sus médicos en el apego al tratamiento? Para responder esta pregunta, la unidad de análisis que debería tomarse o la que en el estudio inicialmente tomaron fueron los pacientes de enfisema pulmonar en estado terminal. Dice el análisis entonces que esto es un error, dado que la comunicación es un proceso entre dos actores, entre médicos y pacientes. Luego, la mejor unidad de análisis que debió haberse tomado era todos los pacientes de enfisema pulmonar y los médicos responsables de su tratamiento, no solamente los pacientes en estado terminal, ¿sí? Así sucesivamente nos muestran 3 ejemplos de, a partir de la pregunta de investigación, cuál fue, estos son casos reales, cuál fue la unidad de muestreo, la unidad de análisis que se tomó, por qué fue un error haberla tomado así y cuál debería ser la mejor unidad de muestreo. Ahora, si yo ya he definido cuál es la mejor unidad de muestreo, debería entonces también pasar a hacer la delimitación de la población. Fíjense que cuando yo voy a escoger la muestra, lo ideal de la muestra es
que la información que yo pueda inferir de la muestra sea extrapolable a toda la población. Es decir, que lo que yo concluya de la muestra me sirva para concluirlo también a nivel de la población. Entonces, fíjense que yo puedo delimitar la población teniendo en cuenta una muestra que sea estadísticamente representativa y que esa muestra tenga en sus características, incluya a toda la población que voy a adoptar. En ese caso, si la población quedó bien definida y los participantes quedaron bien definidos, las conclusiones o los análisis que yo haga sobre la muestra se van a poder inferir sobre toda la población. Yo muevo esto por acá. Supongan entonces que yo tengo... Supongan que yo tengo que mi población son todos los estudiantes de la universidad del SINU. Me interesa entonces de toda esa población de estudiantes de la Universidad del SINU, me interesa los que corresponden al 9º semestre de Ingeniería Industrial y que estén cursando el curso de anteproyecto. ¿Cuáles son errores comunes en esa delimitación de la población que yo estoy tomando? Errores comunes son incluir participantes que en realidad no hacen parte del muestreo o no incluir a aquellos que sí hacen parte. Otro error común sería incluir participantes que en realidad no tienen absolutamente nada que ver con la muestra. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo un estudio sobre un censo electoral, por ejemplo, y si acaso llegase a entrevistar a una persona que fuera menor de edad, pues es un dato que se puede analizar en la muestra, pero que en contexto no tiene absolutamente nada que hacer allí, dado que pues no hace parte de lo que es el censo electoral, porque es una persona que no puede votar. Ahora, una vez yo he definido esa población y esos participantes, yo quiero saber cómo voy a hacer para recolectar la muestra. Para ello, entonces voy a diferenciar entre dos tipos de muestra. Tengo una muestra de tipo probabilística que me especifica que cuando yo voy a hacer la escogencia de la muestra, todas las unidades muestrales que yo vaya a tomar deben tener la misma posibilidad o la misma probabilidad de ser escogidos. Eso implica que yo voy a tomarlos de manera aleatoria, que la extracción de la muestra la voy a tomar de manera aleatorizada y debo garantizar que todos hayan tenido la misma posibilidad de ser escogido en esa aleatoriedad, ¿sí? Por otro lado está la muestra no probabilística que es contraria al azar. En este caso pues yo tengo una dirección particular y soy yo el investigador quien por las condiciones particulares de mi investigación determine cuál va a ser esa muestra. ¿Qué podría ser un ejemplo de un modelo probabilístico, de un tipo de muestreo probabilístico? Digamos que yo dentro del salón de clase, del salón de esta clase de anteproyecto, escoja de manera aleatorizada con un dado, tire un dado y por el número de la lista, el que salga múltiplo de ese dado, pues será la persona que yo escoja para hacer un estudio particular. Eso sería una muestra aleatorizada. ¿Qué podría ser una muestra de un estudio o de un tipo de muestreo no probabilístico? Supongamos que yo quiero probar si las personas que van a ver una película de acción adoptan o no adoptan conductas violentas frente a los que no van a ver esas películas de acción. Entonces, si yo quiero probar eso, supongamos que yo digo que voy a escoger 20, voy a escoger una muestra de 100 personas entre los 20 y los 30 años. Esa población va a ser soltera y va a tener una educación superior. Las divido en dos grupos y a uno les pongo a ver películas de contenido de acción y a otro les pongo a ver películas de otro tipo.
y finalmente hago una prueba para revisar sus conductas violentas. Si yo hiciera esto así, fíjense que en ese caso yo no estoy, por más que dentro de la muestra yo estoy aleatorizando la escogencia de ese grupo, fue una muestra que yo definí de manera dirigida, en el sentido de que las características particulares de las personas que yo escogí, que fueran entre 20 y 30 años, que fueran solteras y que fueran personas estudiadas, es una población demasiado delimitada para yo luego poder de ahí extrapolar hacia la población. Eso no sería correcto. Entonces, eso sería lo que es una muestra no probabilística, que fíjense que no me permite hacer extrapolaciones hacia la población. En cuanto a la muestra probabilística, yo voy a tener dos partes. La primera requiere precisar el tamaño de la muestra. Cuando voy a precisar ese tamaño de la muestra, puedo hacerlo mediante una muestra aleatoria simple, conocida como más, puedo hacerlo mediante una muestra estratificada o puedo hacerlo por un muestreo de racimos o de clúster. Una vez haya definido el tamaño de la muestra, luego voy a seleccionar cómo voy a escoger esos elementos muestrales, ¿sí? Y recuerden que dado que es una muestra probabilística, yo debo garantizar que tienen la misma probabilidad de escogencia. Para eso, las formas más usuales de escoger esa muestra son por el método de tómbola, por tablas de números aleatorios, por selección sistémica, o vamos a ver una herramienta, un software pequeño que se llama Stats, que fue el que les dejé el enlace en el aula virtual para que lo descargue quien lo quiera hacer. Entonces, para estas muestras probabilísticas vamos a partir de analizar lo que es si requiere precisar el tamaño de la muestra. Entonces, para precisar ese tamaño o para hacer el cálculo del tamaño de la muestra, yo puedo irme a hacer primero que todo una muestra aleatoria simple, mejor conocida como más. Esa muestra aleatoria simple les voy a mostrar cómo se hace por medio del software Stats, que es este. Aquí les pegué un pantallacito. Sin embargo, pueden hacer un cálculo de tamaño de muestra normal que se hace con la ecuación del cálculo de tamaño de muestra, que se los dejé en el aula virtual en un archivo diferente. Bien, si yo quiero hacer este cálculo de Stats, fíjense que yo puedo abrir el software y le puedo decir lo siguiente. Lo primero que yo tengo que definir es cuál va a ser el tamaño de mi población. Entonces, si yo quiero analizar a todos los estudiantes de la Universidad del SINU, si esa es mi población completa, entonces voy a empezar por aquí voy a empezar por definir el tamaño de mi población. Fíjense que él me dice que el tamaño del universo, que es lo mismo que el tamaño de la población, me dice que si es superior a 99.999, deje simplemente 99.999, ¿sí? Números superiores a eso no hay que especificarlos. Si son 10 millones, 200 millones o lo que sea el tamaño del universo o de la población, no habrá que especificarlos. Si es un número menor, entonces sí. Entonces supongamos que mi universo o mi población completa son los estudiantes que hay en ingeniería industrial en la Universidad del SINU. Luego mi muestra va a ser de 1000 estudiantes. Yo tengo que establecer cuál es el máximo error estándar permitido. ¿Qué es este máximo error estándar? Sería la máxima tolerancia que yo estoy dispuesto a permitir de error en mi modelo. Normalmente uno utiliza un error estándar del 5%. Luego me dice que muestre la probabilidad de la estimación. Esto básicamente es qué probabilidad hay de cometer error. Entonces, normalmente estos modelos utilizan una probabilidad del 50%, o sea, 50% me puedo equivocar, 50% puedo estar en lo correcto. Entonces lo vamos a dejar en 50%.
Y finalmente el nivel de confianza pues va a ser el complemento del error estándar. Si el error estándar es del 5%, pues la confianza va a ser del 95%. ¿Listo? Entonces yo especifiqué aquí mi población completa, que es de 1000 estudiantes, y el software muy rápidamente me dice que el tamaño de muestra que yo debo analizar con un error estándar del 5%, con una confiabilidad del 95% y con una estimación de probabilidad del 50%, la muestra va a ser de 278 estudiantes, ¿sí? Entonces, este es el método más simple, que es, voy a cerrar aquí. Ese es el método más simple, que viene siendo el de la muestra aleatoria simple, que como bien les dije lo pueden hacer tanto por el cálculo el cálculo del tamaño de la muestra de forma calculada por la ecuación de tamaño de muestra, o les dejo este software que les puede ser de utilidad. Para eso, bueno, repito, tienen que establecer todos estos parámetros: el tamaño del universo, el error estándar máximo aceptable, el porcentaje estimado de la muestra, que viene siendo la probabilidad de ocurrencia de error, y el nivel deseado de confianza. Aquí hay un ejemplo. Si por ejemplo mi población fuera de 80.000 bajo los mismos criterios, fíjense que la muestra es de 382. ¿Bien? Ahora, yo también puedo hacer el cálculo del tamaño de muestra no por el método simple, sino por un método que se llama método o muestra estratificada. En ese caso, el interés del investigador es comparar los resultados entre segmentos, grupos o nichos de población. Fíjense que aquí nos interesa hacer un estudio sobre, supongamos, los intereses de los estudiantes de la Universidad del SINU, y queremos que hayan estudiantes de todas las carreras. Si yo utilizo un método de muestreo simple, entonces es muy probable que la mayoría de las personas o de los estudiantes que caigan en ese muestreo sean estudiantes de ingeniería industrial y de medicina. ¿Por qué? Porque son los estudiantes de las carreras, son las carreras donde más hay estudiantes. Entonces, en ese caso, fíjense que un muestreo aleatorio simple no sería tan bueno aplicarlo en ese momento. Si yo quiero hacer un estudio que represente a todas las carreras en la Universidad del SINU, tendría que, en ese caso, utilizar un muestreo de tipo estratificado, donde yo pueda decir que de cada una de las carreras haya una muestra significativa. Regresando al caso del muestreo aleatorio simple, si yo aplicara ese muestreo, seguramente la mayoría serían de ingeniería industrial y de medicina, y posiblemente no hubiera ninguno de carreras donde hay muy pocos estudiantes, que es por ejemplo biología marina, ¿sí? Entonces no me serviría, no sería tan útil hacer un muestreo aleatorio simple. ¿Cómo aplico entonces un muestreo estratificado? Lo que me proponen aquí es, primero, dividir la población en subpoblaciones o en estratos. En el ejemplo que les estoy dando sería dividirlo en el número de carreras. Dentro de esas carreras se selecciona una muestra de cada subgrupo. Entonces, para yo saber cómo las voy a seleccionar, lo que yo voy a hacer es, primero calculo el tamaño de la muestra total, ¿sí? Si la población total de la Universidad del SINU son 5.000 estudiantes, entonces voy a calcular el tamaño de la muestra por el promedio de muestreo simple, calculo el tamaño de la muestra para esos 5.000 estudiantes, y luego voy a dividir esa muestra entre la población total. Esa división me da una fracción constante, me va a dar un número constante que me va a determinar el número de muestreos que yo tenga que tomar por grupo. Lo estoy llamando NG, ¿sí? El tamaño de muestra de cada subgrupo. Luego, si yo tengo 5.000 estudiantes en la Universidad del SINU, saco la muestra. Esa muestra me dice que son, no sé, 300 estudiantes. Hago la división, 300 dividido entre 5.000. Supongamos que eso me da 0,2. Luego, lo que yo voy a hacer es, esa fracción la voy a multiplicar por el número de estudiantes que hay en cada subgrupo.
Si en biología marina hay 100 estudiantes, entonces multiplico 100 por 0,2, que es el valor que me da a mí esta fracción, y eso me dice cuántos estudiantes voy a tener de biología marina. 100 por 0,2, que me da 20, ¿verdad? Entonces de biología marina tendría 20. Diferente, por ejemplo, a industrial, que serían 1000 estudiantes por 0,2, pues tendría 200. Por supuesto, voy a tener muchos más estudiantes de ingeniería industrial que de ingeniería de biología marina, pero la diferencia es que aquí estoy garantizando que voy a tener mínimo una muestra por cada uno de los diferentes estratos que yo definí, ¿sí? Bueno, el otro método que nos han propuesto dentro del muestreo probabilístico es una muestra por racimos, ¿sí? Este tipo de muestreo reduce todo lo que tiene que ver con costos, con tiempos, con desplazamientos, y se utilizan sobre todo en investigaciones que implica, por ejemplo, desplazamientos geográficos, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? Debemos partir de diferenciar entre las unidades de análisis, que son, digamos, las personas o las cosas o los datos a los que yo les voy a aplicar la medición, y la voy a diferenciar de lo que son las unidades muestrales. Esas unidades muestrales van a ser entonces los racimos en los que yo voy a dividir, o como yo voy a, de alguna manera, a alcanzar la unidad de análisis. Ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un estudio de los estudiantes, y voy a escoger al azar diferentes universidades de Cartagena. Entonces yo escojo al azar las universidades de Cartagena. Supongamos que ahí caen 5 universidades. Dentro de esas 5 universidades voy a escoger al azar diferentes carreras. Tomo esas carreras al azar. Luego dentro de las carreras voy a escoger al azar unos semestres, y luego dentro de esos semestres voy a escoger al azar unas asignaturas, y dentro de esas asignaturas voy a escoger al azar a unas personas. ¿Qué es lo que me queda? Finalmente voy a tener a unos estudiantes que escogí y que van a ser completamente aleatorizados y me van a representar estudiantes de universidades en Cartagena, ¿sí? Aquí es importante asumir que las unidades de muestreo se encuentran encapsuladas en clúster particulares, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que les doy, fíjense que yo encapsulo los estudiantes universitarios, asocio que están encapsulados dentro de universidades. Esas universidades están encapsuladas, o dentro de esas universidades hay unas cápsulas que son las carreras, dentro de esas carreras hay unas cápsulas que son los semestres, y dentro de esos semestres hay unas cápsulas que son las asignaturas, ¿sí? Es diferente al método anterior, porque en el método anterior de estratificación yo lo que quiero es garantizar que por cada estrato tengo mínimo una muestra. Aquí yo no estoy garantizando esto, aquí yo estoy escogiendo de manera aleatorizada y agrupada por clúster. Estoy escogiendo completamente al azar una población que luego me va a representar a toda la población completa que yo quería analizar desde el inicio, ¿sí? Que en el ejemplo que les doy serían estudiantes universitarios. Bueno, ahora, el método entonces me implicaba que lo primero que yo tenía que hacer era definir el tipo de muestreo, si era probabilístico o no probabilístico. En este momento estamos analizando el método probabilístico, y una vez escogido el tipo de muestreo, pues lo que queremos hacer es escoger cómo vamos a escoger esos elementos muestrales. Fíjense que en el modelo o en el muestreo probabilístico yo parto del hecho de que las unidades de análisis o los elementos muestrales siempre los voy a escoger de manera aleatorizada para asegurar que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser escogido. Pero entonces, ¿cómo hago yo eso? Bueno, hay un método que es el más simple de todos, que se llama el método de tómbola, donde uno lo que hace es que numera los elementos muestrales. Supongamos que yo ya calculé la muestra por cualquiera de los métodos que mencionamos anteriormente.
yo calculo una muestra que son de 100 elementos. Ahora esos 100 elementos los voy a numerar del 1 al 100 y luego voy a coger esos 100 elementos y los voy a meter en una caja, bueno, donde yo quiera. Y luego simplemente cojo al azar y saco al azar los papelitos, si se quiere, o las fichas o las bolitas, las saco al azar y eso pues me va a garantizar de alguna manera que hay completa aleatoriedad entre las 100 unidades muestrales que yo tenía. Ese es el método más simple. Hay otros un poco más elaborados. Está por ejemplo el método de números aleatorios, que se trabaja por medio de unas tablas aleatorizadas que las pueden encontrar en el aula virtual, se las cargué. Hay otro método que es el método de selección sistémica, donde yo voy a elegir n elementos cada k intervalos. ¿Cómo calculo ese k intervalos? Pues voy a coger la población completa, n. Esta población completa la voy a dividir entre el tamaño de la muestra y eso me va a determinar a mí una fracción que me va a definir el número de grupos que voy a tener. Entonces cada k intervalo, supongamos que k me da igual a 10, entonces cada 10 muestreos voy a escoger uno y voy sacando hasta completar el tamaño de la muestra. Entonces hago el primer intervalo, saco uno al azar, hago el segundo intervalo, saco uno al azar y así sucesivamente. Si no alcancé a sacar la muestra total, vuelvo y arranco. Del primer intervalo saco otra, del segundo intervalo saco otra, así sucesivamente hasta completar el tamaño de muestra que había definido. Fíjense que aquí hay que garantizar que todos los intervalos, y se garantiza también que todos los intervalos van a quedar incluidos dentro de la muestra. Otra forma de hacer la escogencia de esos elementos muestrales, pues va a ser simplemente generando números aleatorios. Eso también se puede hacer mediante la herramienta Stats, donde le pueden decir generar números aleatorios. Aquí está la herramienta. Ustedes le pueden decir aquí random numbers. Y aquí en random numbers pues rellenan la información, les pide un intervalo, el mínimo y el máximo, les pide hacer el tipo de aleatorización, si completamente aleatorizado, si completando desde el más bajo o desde el más alto, y pues dan las unidades y él le genera el número de unidades de variables aleatorias que ustedes quieran generar. Otra forma como lo pueden hacer, esto yo ya se los he mostrado a ustedes, por ejemplo en Excel, uno puede hacer la generación de números aleatorios, de hecho mucho mejor que como lo hace Stats, porque de hecho yo pudiera aquí en Excel determinar cuál es la distribución de probabilidad que me va a generar esos números. Eso, la escogencia de esa función de probabilidad pues dependerá de la muestra que yo esté tomando. Entonces fíjense que yo puedo venir aquí archivo, puedo darle en opciones, habilitar el complemento de Excel, habilitar herramientas para análisis y luego aquí en datos me vengo a análisis de datos le voy a decir aquí generación de números aleatorios, le digo aceptar y aquí es donde yo les digo que Excel me permite a mí escoger la función de probabilidad con la que yo quiera generar esos números. ¿Esto a qué va a hacer referencia o por qué quiero yo escoger una función de probabilidad particular? Depende de lo que yo esté midiendo, de la variable que yo esté midiendo, me interesará escoger una variable u otra. Es importante tener en cuenta que en poblaciones muy grandes, donde la muestra es muy grande, terminamos finalmente aplicando lo que es el teorema del límite central, que nos dice que en presencia de muchas muestras o de una población muy grande, el muestreo termina asemejándose a la población mediante una distribución normal, ¿sí? Esto sucede en poblaciones muy grandes.
Sin embargo, hay unos estudios particulares donde a mí me interesará conocer, por ejemplo, lo que es una función discreta, por ejemplo, o una función uniforme. ¿Cuándo utilizo yo una función uniforme? ¿Cuándo utilizo yo una distribución de Poisson? Fíjense, por ejemplo, que esta distribución de Poisson es una distribución muy particular que me determina la tasa de llegada de una persona o la tasa de ocurrencia de un evento, que es completamente diferente a lo que sería una distribución normal, que entre otras cosas es una distribución continua, ¿sí? Esto es una distribución que no es continua, que es una función discreta y que me permite de alguna manera entender cada cuánto ocurre un evento. Si yo fuera, por ejemplo, a generar una distribución normal, fíjense que cada que yo escojo una distribución diferente, pues me aparecen los parámetros de esa distribución. Voy a mostrarles entonces una distribución normal. Aquí yo le puedo decir cuántas variables quiero generar. Digamos, voy a generar una sola variable. ¿Cuántos números quiero generar para esa variable? Voy a generar 100 valores aleatorios. Voy a dejarle una media de 0 y una desviación de 1. Estos valores, ¿cómo los lleno? Depende del análisis que ustedes quieran generar en su generación de números aleatorios. ¿Con qué voy a iniciar? Supongamos que voy a iniciar en 1 y el rango de salida, bueno, pongámosle aquí que una hoja nueva. Yo genero entonces, aquí están los 100 números aleatorios. Fíjense que si yo esto vengo y lo grafico aquí, voy a graficar como un histograma. Aquí me aparece para este número, para estos 100 valores aleatorios me aparece la famosa campana de Gauss, que es la distribución normal, y me está variando números. Miren aquí donde queda la media. Fíjense que la media está en 1, que fue donde yo le dije que media 1. Perdón, la media está en 0, yo le dije que la media 0 y la desviación estándar 1, pues me está tirando las dos colas. ¿Listo? Bueno, eso es otro mecanismo para generar números aleatorios. Bueno, ahora frente a la muestra no probabilística, también llamadas muestras dirigidas, como lo explicaba al inicio de la presentación, tiene una finalidad de tipo deductiva cuantitativa. Normalmente las muestras no probabilísticas se toman en estudios de tipo cualitativo. Los nuestros son estudios de tipo cuantitativo porque son medibles, ¿sí? Pero también es posible utilizarlo en estudios de tipo deductivo cuantitativo. Sin embargo, no es posible hacer una extrapolación de la información a la población, dado que las pruebas estadísticas en muestras, las pruebas aplicadas en muestras no probabilísticas, se limitan a la muestra y no es posible concluirse a la población, como en el ejemplo que les daba anteriormente. Al no ser probabilística, no es posible también calcular el error estándar, o sea que no es posible determinar el nivel de confianza que va a tener ese muestreo. Eso es una desventaja para nuestros estudios que son de tipo cuantitativo. Y finalmente dice que su aplicación en investigaciones cuantitativas se limita a diseños de experimentos que requieran un análisis de características controladas, ¿sí? Donde yo de manera dirigida necesito sacar una conclusión particular dependiendo de mi estudio. Supongamos que mi estudio es, yo quiero hacer una investigación para determinar las mejores películas que hay en el mercado, y para yo hacer ese estudio voy a seleccionar la opinión de 300 expertos que yo como investigador seleccioné muy rigurosamente por la experticia que tienen en el tema, ¿sí? Entonces a ellos se les aplica una serie de encuestas, a los expertos que yo escogí les aplico una serie de encuestas para recolectar la información, y a partir de esa información voy a hacer análisis. Fíjense que esa información no es de ninguna manera extrapolable a toda la población de personas. Yo no podría concluir en ese estudio que les planteo cuáles son las mejores películas para todo el mundo, sino cuáles son las mejores películas para una muestra de expertos, ¿sí? No podría extrapolarla para la población en general. Tengo aquí un ejercicio donde me plantea si este
¿Este ejemplo en particular es una muestra probabilística o es una muestra no probabilística? El ejercicio dice, hay un estudio de Lee y Gehring del 2009 sobre el efecto de la satisfacción de la calidad del diseño ambiental del interior del área de trabajo o de la oficina sobre la satisfacción general del espacio de trabajo y el desempeño laboral en las personas que trabajan allí. Para hacer ese estudio, primero se eligieron 15 edificios de Estados Unidos que tuvieran certificación de liderazgo en energía y diseño ambiental. Y luego en esos 15 edificios, en esas 15 empresas, se seleccionaron 3.769 empleados. La pregunta es, ¿eso es un muestreo, el muestreo que se hizo en esa investigación es de tipo probabilístico o no probabilístico? La respuesta es que es las dos cosas. Al inicio se hace una selección de manera dirigida, o sea, no probabilística, donde yo escojo por el criterio del investigador, se escogen los 15 edificios. Seguramente tienen unas características particulares que cumplían con las características del estudio del investigador. Y luego, dentro de esos 15 edificios, se escogen los empleados de manera aleatorizada, o sea, como un muestreo probabilístico. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay muchos estudios donde se utilizan, por más que son estudios de tipo cuantitativo, se utilizan los dos tipos de muestreo, probabilísticos y no probabilísticos. Lo que es realmente importante mencionar aquí es que luego, cuando se van a dar las conclusiones del estudio, sobre quién se pueden dar. En este caso, solamente se podrá concluir sobre los 15 edificios o las 15 empresas que se seleccionaron, ¿sí? Por supuesto, la escogencia de los empleados, como se hizo de manera aleatorizada, me permitirá dar una recomendación general para las 15 empresas y no para cada empresa en particular. Puedo darla para las 15 empresas, pero no puedo extrapolarla para todas las empresas de Estados Unidos. Otro ejemplo de esto es lo que tiene que ver con el muestreo al azar por marcación telefónica. Normalmente las encuestas que se hacen de censo o las encuestas electorales que se aplican, digamos, en el país, aplican o utilizan este modelo de muestreo al azar por marcación telefónica, dado que en el número del teléfono los primeros dígitos permiten identificar la ciudad. Luego, los primeros dígitos se hacen por medio de una muestra dirigida. Se especifica cuántas muestras deberían tomarse de los primeros dígitos, haciendo la referencia de que los primeros dígitos me dicen la ciudad. Y luego, la marcación de los números finales sí se hace de manera aleatorizada para tomar una muestra probabilística dentro de cada ciudad. Muy bien, bueno, finalmente, ya una vez he tenido lo que es el tipo de muestreo que tengo, si es probabilístico o no probabilístico, ya una vez he escogido el tamaño, he escogido cómo hacer la escogencia de ese muestreo, yo necesitaría saber qué herramientas voy a utilizar para hacer ese muestreo. Entre las herramientas que les propongo y que normalmente se utilizan, muchas son de tipo encuesta, ¿sí? Dentro de encuestas, pues hay muchas encuestas, hay encuestas transversales, hay encuestas longitudinales, hay encuestas abiertas, hay encuestas generalizadas, hay encuestas particularizadas, hay encuestas de conocimiento, hay muchos tipos de encuestas. Hay muchos tipos de cuestionarios también, incluso dentro de una encuesta podría hacerse la encuesta por medio de un cuestionario, y el cuestionario por lo general tiene, algunas son de preguntas cerradas, otras son de preguntas de poner un puntaje, ¿sí? Marque bueno, malo, regular, o marque mucho, poco, mínimo. Algunas son de tipo numéricas, entonces simplemente determine, las preguntas están orientadas a que la respuesta sea un número. Otras son de tipo de escala, determine en un intervalo de tanto a tanto qué le gusta más o qué le parece más. Otras son de tipo abierta, y hay pues muchos tipos de cuestionarios en general. ¿Cómo hacer un cuestionario? ¿Cómo generar las preguntas? ¿Y qué tipo de pregunta generar? Dependiendo de lo que yo quiero saber, eso lo van a encontrar en el texto que les dejé en el aula virtual,
que es una fracción del libro de Sampieri, donde les muestra muy detalladamente cómo abordar y cómo generar ese tipo de preguntas dependiendo de lo que yo quiero saber. Ahora, aparte de los cuestionarios y de las encuestas, hay unas herramientas de muestreo muy particulares que quería hacer énfasis, que es por ejemplo la conocida escala de Likert. Hago referencia a esta porque la usamos todo el tiempo nos aplican esta escala y no sabemos cómo se llama. Bueno, se llama escala de Likert y lo que se hace ahí es generar una reacción a afirmaciones. Normalmente a usted le preguntan, ¿usted siente aversión por el curso de anteproyecto? Entonces usted dice, usted va a marcar sobre esa afirmación si sí, si mucho, si poco o si nada, ¿sí? Esa marcación de la reacción que usted va a tener ante una afirmación es una metodología que se llama escalamiento de Likert. Tiene toda una estructura y tiene toda una metodología para desarrollarse. También está en el texto que les dejé en el aula virtual. Hay otra herramienta que se llama diferencial semántico, que es bastante parecida a la anterior. Lo que se hace es que se da una calificación numérica o en escala de un objetivo entre dos adjetivos bipolares. Es decir, se toma una bipolaridad, muchísimo o nada, puede ser un adjetivo general, puede ser feo y bonito, ¿sí? Dos adjetivos que son completamente contradictorios, se ponen a los extremos y por lo general lo que plantea el ejercicio es que hay 7 diferentes casillas que los separan, ¿sí? Y esos 7 puntos de distanciamiento pues permiten que de alguna manera la persona pueda tener un margen de movimiento mayor, ¿sí? Ese es un diferencial semántico, se utiliza para unas preguntas muy particulares. De nuevo, esto está más detallado en el texto que les dejé. Hay otro que se llama escalograma de Goodman, que es una modificación a la escala de Likert, en la que se agrega a la afirmación se le agrega una intensidad. ¿Por qué? O se le agrega una ponderación. ¿Por qué? Porque posiblemente en la aplicación del cuestionario a mí hay unas preguntas que me interesa que valgan más que otras. Hay algunas preguntas que cuando se desarrollan tienen correlación entre sí, pero una de ellas manda sobre la otra. Entonces, dependiendo de la correlación que existe entre las preguntas que ustedes desarrollan, es posible agregarle una ponderación interna. Esto, por supuesto, no lo ve la persona a la que se le hace la prueba, pero para la persona que analiza la prueba, pues sí es fundamental analizar esa parte. Hay otros muchos métodos de tipo cuantitativo, ya los que se aplican sobre datos que no hay que precisamente levantar por medio de encuestas o de cuestionarios, sino levantamiento de datos que se hace por medio de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, lo que son tomas de tiempos, la toma de temperaturas, herramientas de observación, herramientas de proporción, por ejemplo, cuántos defectos me encuentro por unidades evaluadas. Todo ese tipo de herramientas cuantitativas pues son un grupo conjunto, que esas pues son mucho más conocidas para nosotras y que determinará, por supuesto, y se determinan de acuerdo al estudio y al planteamiento del problema que ustedes hayan hecho. En el texto que les dejé de la fracción del libro de Sampieri también hay una parte donde se explica detalladamente por medio de un diagrama de flujo cuál sería la forma adecuada para uno desarrollar o plantear cuál es la mejor herramienta de medición de tipo cuantitativa dependiendo de mi estudio. ¿Listo? Eso de nuevo les puede ser de muchísima utilidad para ustedes en el momento de abordar su proyecto de grado. Yo los invito a que se lean ese texto, es corto, solamente saqué la fracción que les estoy comentando porque sé que va a ser muy interesante para ustedes. Entonces los invito a que la lean antes de abordar su proyecto de grado. Listo, muchachos, con eso hemos terminado. Muchas gracias.